Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Nicolás vamos a hablar del mercado de trabajo. La tasa de desempleo aumentó en una última medición, el último dato que se conoció. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, fluctúa mucho, Pepe. Buenas noches para todos. Sí, digamos que desde ese punto de vista no fue un dato tan amigable. En realidad, hablamos del último dato, que es el del mes de agosto, 6,7% de desempleo. En julio había sido 5,7%, un desempleo bajísimo realmente. A mí me llamó la atención más bien lo bueno que había sido el dato anterior, más que este que está dentro de lo que uno podría esperar, en una economía que está bien, pero que ya en algunos sectores muestra algunos problemas de empleo, sobre todo en algunos sectores exportadores, el caso de la madera. También se esbozó allí algunos problemas en el sector del supermercado, que emplea mucha mano de obra, algunas cadenas que dijeron, bueno, tenemos que recortar empleo, mandar a seguro de paro. Bueno, ahí se negoció. El mercado de trabajo está bien en el Uruguay, al menos hasta ahora. La proyección de que pueda tener algún cierto deterioro es posible, pero nada muy agudo. Digamos que eso hay que plantearlo. Ahora, más que el desempleo, que es lo que hemos comentado siempre aquí en el programa, en la siguiente placa vamos a ver el escenario en conjunto, porque el desempleo es el resultado de lo que es la propia oferta de trabajo, claro, la gente que busca o tiene trabajo, y de los puestos de trabajo que hay. Y en el cuadro que tenemos para ustedes, lo que tenemos allí para compartir es la tasa de actividad, que es la cantidad de gente de más de 14 años que está buscando o que tiene trabajo, aumentó. Acá lo que hacemos, y lo que hicimos habitualmente, es promediar todo el año para salir un poco de esas fluctuaciones mensuales, que a veces son muy volátiles. 64,5%. Hay más gente buscando trabajo. Hay más gente, hay más, digamos, esfuerzo desde el punto de vista del factor, más oferta de trabajo, de fuerza de trabajo, ¿verdad? La demanda la vemos en la tasa de empleo, es decir, cuántos puestos de trabajo efectivos hay, es decir, empresas o instituciones, incluso el Estado, contratando trabajo. Y hay más también. Es decir, que aumenta tanto la oferta como la demanda de trabajo. Y por lo tanto, cuando comparamos los primeros 9 meses de este año con los primeros 9 meses del año pasado, el desempleo está prácticamente estable. Para decirlo en números... Es un punto de equilibrio que se ha encontrado allí, que anda en torno del 6 y 7% por allí. Yo creo que eso es una buena manera de sintetizarlo, porque en ese rango se ha movido, en los datos mejores ha caído por abajo del 6 y ha llegado a mínimo de 5,5, pero eso le diría que es más bien excepcional. Si subiera por encima del 7, ya capaz que estamos dibujando un escenario un poco distinto, nada dramático, pero hay que recordar que Uruguay en las últimas décadas se manejó con un eje de 10% de desempleo, a veces más, y lo mejor que nos pasaba era llegar al 9, al 8. Más allá de lo que fue la crisis. En la crisis del 2002 estuvimos en cuánto, cerca del 20%. Cerca del 20%, eso fue un desastre, bueno, obviamente muy excepcional. Pero antes de esa crisis, raramente el desempleo llegaba al 6 o al 7. Ahora estamos en un escenario distinto, mucho mejor. Hablamos de cerca de 110, 115 mil personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, mientras que hay 1.600.000, un poco más incluso, que están con trabajo. Ese es el escenario del mercado de trabajo del Uruguay. Puede tener alguna variación en el futuro. Bueno, el Fondo Monetario, por ejemplo, proyectaba que el desempleo de Uruguay podría ir aumentando 6,8, 6,9 en los próximos años. Nada muy dramático realmente. Es un mercado que está bien. Y asociado a esto, y vamos a la siguiente gráfica, los niveles salariales siguen aumentando en términos reales. Más de un televidente dirá, bueno, ¿y cómo es esto? Porque a mí la verdad que el salario no me alcanza. Me alcanza. Bueno, en promedio los salarios han subido. Seguramente, digamos, hay aspiraciones de que la cosa esté mejor, por supuesto, pero se ve en el consumo, se ve en los mercados de bienes que hasta hace pocos años en Uruguay no avanzaban mucho, el caso de los viajes al exterior, productos de consumo. El salario real ha subido y sigue subiendo. En el último año, móvil a agosto marcó una suba de 4,8% promedio. Y lo que vemos es en esta gráfica cómo ha ido en las últimas décadas, ¿verdad? El salario real en la década de los 90 había llegado a un máximo de, si tomamos como base 100 en el año 90, 120 puntos. Luego viene la crisis, la caída muy fuerte del salario, y luego una recuperación paulatina, primero recuperando los niveles previos y después siguió de largo y sigue hasta ahora. El salario real ha seguido aumentando. Y realmente es una dinámica fuerte, porque esto le exige a la economía mantener niveles de productividad y de crecimiento económico en general firmes para seguir sosteniendo esto. Hay quienes dicen que el salario real podría entrar en un crecimiento más moderado en los próximos años. La verdad que esto se viene diciendo hace un tiempo bastante largo y no ha pasado, ¿verdad? El salario real ha seguido creciendo sin mucho impacto en el empleo, porque muchas veces cuando uno dice, bueno, en realidad si los salarios suben tanto... O sea, hay quienes no pueden bancar eso y pueden... Algunos sectores recortan puestos de trabajo. Bueno, la verdad que por ahora tampoco se ha visto por los números que
manejábamos anteriormente. Así que la verdad que es un escenario realmente robusto, con niveles entonces de consumo que se ven cuando vemos la cuenta de la economía, están asociados a esto. La gente está ganando mejor y con tranquilidad desde el punto de vista del puesto de trabajo. En promedio, esto siempre hablando en promedio, es lógico que haya buenos niveles de consumo. E incluso estaba mirando, lo comentamos en el programa anterior, en términos de salario medido en dólares, tampoco ha bajado mucho, porque el dólar ha subido, pero no mucho en términos reales, así que el salario en dólares más bien se ha mantenido, lo cual es un dato importante también. Esto en cuanto a lo que es el escenario interno, ¿verdad? Esto hace el escenario interno. Pero como hemos hecho en los últimos programas, nos preocupa ver qué está pasando en el vínculo del Uruguay con el exterior. Bien, vamos viendo números allí de la cuenta corriente. Ese es el concepto, la cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? Es eso, es qué es lo que entra y sale en cuanto al dinero a la economía uruguaya. Un dato importante, ¿verdad? Ver la pintura global. Y aquí estamos dejando de fuera lo que se llama la cuenta capital, que es la cuenta de ingreso o salida de capitales por emisión de deuda o por inversión directa. Eso lo dejamos afuera. Lo que nos vamos a ocupar es de la cuenta corriente, que es la plata que entra por la producción, el turismo, las exportaciones o la plata que sale por importaciones, etc. Y lo que vemos ahí es un escenario que, si uno lo mira así aisladamente, es bastante preocupante, porque la verdad que estamos gastando mucho más afuera de lo que nos entra. Se está importando mucho más de lo que se exporta, por ejemplo. Lo vemos exactamente, Pepe, lo vemos claramente en los números. Aquí tenemos el dato, que es el último dato actualizado, anual a junio de este año, y las exportaciones, que son realmente muy buenas, no alcanzan a superar las importaciones, que son muchas más, y tenemos un saldo en la cuenta de bienes negativo, lo que es la balanza comercial, 1.300 millones de dólares negativo. Y lo que históricamente tiene Uruguay, que era un saldo positivo en servicios, también se ha achicado y ahora estamos prácticamente empatados. Claro, con un gran impacto de la caída de la presencia de argentinos, por ejemplo, en las temporadas de turismo, ¿no? Exactamente, y al mismo tiempo gente uruguayos que se van al exterior cada vez más a hacer turismo. Yo creo por dos razones. Primero, porque hay mayor poder adquisitivo, como lo veíamos recién, y bueno, el uruguayo, muchísimos miles uruguayos han accedido por primera vez a tener un paquete de turismo hacia el exterior, etcétera, y eso suma en lo que es esa importación de servicios, es decir, contrato turismo en el exterior y me voy para afuera. Y entonces ahí tenemos algo que es novedoso, ya lo vamos a profundizar. Y lo que es renta, es decir, los intereses o dividendos de las empresas, lo hemos comentado aquí y los últimos datos lo confirman, incluso con cifras más altas todavía. Salen del Uruguay unos 2.000 millones de dólares por concepto de renta hacia el exterior, por intereses que paga de propietario de deuda uruguaya en el exterior o empresas internacionales que giran dividendos hacia el exterior. Claro. Empresas de, rubro forestal o telefónica, lo que sea, que manda dividendos al exterior y el estimado es algo más de 2.000 millones de dólares. Es mucho dinero. Es mucho dinero, sin duda. Claro, eso tiene la contrapartida de que aquí vinieron empresas a invertir, tuvimos mucha inversión extranjera directa y bueno, obviamente que el inversor viene para tener su retorno en el mediano o en el largo plazo. Lo cierto es que entonces en cuenta corriente tenemos un déficit de más de 3.000 millones de dólares. Y lo que vamos a ver en la siguiente gráfica es cómo ha sido la evolución de esto en los últimos años. Y es lo que decíamos, por ejemplo, la cuenta de servicios siempre fue positiva hasta que en los últimos años empezó a deteriorarse y estamos en empate. Y la cuenta de bienes, la balanza comercial que está en azul ahí abajo, siempre ha sido negativa y más negativa ahora todavía. Esto mirado así, la verdad que es un escenario muy preocupante, porque más de 3.000 millones de dólares, bueno, estamos hablando de cerca de 6 puntos del PBI. Una cuenta corriente, en general, los economistas dicen, bueno, cuando están más allá del 4% del PBI, ya hay que preocuparse. Uruguay está en el 6%. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Que Uruguay ha recibido mucha inversión extranjera directa, realmente muy alta. Y eso financia una cosa con la otra, ¿verdad? El financiamiento de esto en términos macroeconómicos viene por la inversión extranjera directa. Ahora bien, ya estamos un poco pasados de rosca en este plano y por eso es que es importante que haya una corrección de tipo de cambio que va a aliviar esto, porque si el dólar sube, se modera el gasto de uruguayos en el exterior, se vuelve más rentable la llegada de turistas, entonces hay un acomodo. Por eso que yo he insistido bastante que el tema del dólar es muy importante para equilibrar todo esto. Pero además hay que mantener la inversión. Y ahí hay un desafío. No va a ser tan fácil que Uruguay mantenga los niveles de inversión extranjera directa que hubo en estos años, porque tuvimos 2 plantas de celulosa, inversión en energía eólica, proyectos comerciales, tuvimos mucha inversión de grandes proyectos que va a ser difícil mantener. Ahí está el desafío y ahí es donde va a haber que seguir
poniendo el ojo. Sí, sin entrar en polémicas, pero parecía, por ejemplo, que parecería que algunos de los proyectos que se habían anunciado últimamente apuntaban un poco a eso, ¿no? La regasificadora, el tema de Aratirí, que ahora se ha enfriado un poco, bueno, mantener ese nivel. Claro, fíjate que el tema de Aratirí, entre otras cosas, se ha pinchado por problemas políticos, pero además porque el precio del hierro, del mineral de hierro, ha caído abruptamente, y no solo Aratirí, otros proyectos en el mundo han puesto el freno. Por lo tanto, es muy dependiente todo eso de cómo viene el panorama mundial. El fortalecimiento del dólar ha hecho que los precios externos de los productos bajen, y ahí entonces hay algunas dudas que van emergiendo. La verdad que a mí me parece bastante bien cómo Uruguay van causando esta posibilidad de que el dólar se fortalezca, porque además el Banco Central tiene muchos dólares, el gobierno también tiene mucha liquidez, pero en términos de competitividad Uruguay no puede perder pie allí, porque si no, estos temas de la cuenta corriente van a empezar a pesar. Los economistas dicen que en realidad acá hay un problema fiscal. La cuenta corriente se pone negativa o porque los privados consumen más de lo que ahorran, o porque el Estado gasta más de lo que ahorra. Y están pasando las dos cosas. Ahora, seguramente el año que viene, cuando el nuevo gobierno se instaure, va a tener que echar mano a corregir un poco las cuentas fiscales, asunto que vamos a seguir analizando sin duda. Gracias, Nico. Encantado. Los esperamos la semana que viene en Pensar Economía.